que hay que enseñar el paso básico, que no hay que enseñar el paso básico. Yo ya me definí, por eso te comparto 3 razones para aprender el paso básico. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy quiero compartirte un punto de vista para que reflexionemos acerca de la enseñanza, pero en el sentido de qué enseñamos y por qué lo enseñamos. Y allí es donde creo que entra el tema de si se debe enseñar el paso básico de tango o no. Si hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo, es que la riqueza del tango se encuentra en la diversidad. Tenemos orquestas, cantantes, letristas, bailarines y hasta bailes con diferentes estilos en los que todos conviven amigablemente. Pero cuando se trata de la enseñanza, ¡qué dolor de cabeza! Están los que te dicen que te enseñan a bailar en un par de horas, los que te enseñan durante 2 años y te dicen que nunca vas a bailar bien, los que te enseñan una vida y te dicen que el tango nunca se termina por conocer, y los que te dicen que te enseñan cómo bailar tango y te enseñan algo distinto que no es exactamente tango. Lástima que nadie se dedica a enseñar cómo descubrir al que no sabe enseñar, ¿no? Tenemos una gama de voluntariosos, profesores, maestros y supermaestros de tango como para hacer una fiesta. Y no digo lo de voluntariosos peyorativamente, sino que valoro el esfuerzo de aquellos que se comprometen con la disciplina y comienzan a dar clases. Los demás, los buscavidas, dejémoslos a un costado. Ya en otro video te hablé de esa subespecie que determino como los maestritos de tango. Tarde o temprano la gente descubre quién sabe y quién no, quién le mete la mano en el bolsillo y quién quiere que realmente aprendas a bailar para disfrutar por el resto de tu vida. Si estás de acuerdo conmigo o no, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad del tango argentino. Pero el tema por el que hoy estamos aquí es para que podamos repensar la importancia del paso básico de tango, si vale la pena enseñarlo o no, si a la gente le resulta útil aprenderlo o forma parte de la pérdida de tiempo que se tiene en una clase. Sí, ya sé, muchas dudas. Por eso, en este video te voy a detallar 3 razones que yo considero imprescindibles para aprender el paso básico. De hecho, ya habrás visto el video en que lo enseñaba, aunque ya mejoré el modo de comunicarme por este medio, y también el video en que te explicaba cómo estudiar una secuencia cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Así que ante la duda, yo me definí, y mi primer motivo para aprender el paso básico se basa en que te sumergís en una estructura. Algo que para gente metódica y amante del arte, como es mi caso, fue de mucha ayuda, porque al estudiar pude ver un dibujo en el piso y repetirlo cuantas veces quisiera y de distintos modos. A pesar de que el tango nació como una danza de improvisación, no cabe duda que a medida que fueron avanzando los años, se fue complejizando. Imagínate que al comienzo se habrán hecho algunos pasos tomados de la polka, la mazurca y el chotis, y luego empezó a adquirir forma propia. Quiero decir, comenzó a agregársele más movimientos y estrategias de baile por ese carácter poroso que tiene el tango, que suele tomar de aquello que le sirve de otras danzas para hacerlo brillar dentro de sus formas. Pero yo me animaría a decir que recién hacia mediados del siglo XX alguien vio una estructura en esa improvisación. Digo, alguien descubrió en algún momento que los bailarines hacían un paso atrás, un paso al costado, una caminata y trataban de repetirlo. No voy a hablarte aquí acerca de cómo fue este proceso, incluso cuando se agregó el cruce, pero sí quiero que sepas
que el paso básico fue producto de la observación y de encontrarle un sentido a lo que se realizaba, a tal punto que esa observación finalmente dio como resultado una estructura que repetimos para aprender a bailar. ¿Y por qué es importante esa estructura? En primer lugar, porque a partir de conocerla y realmente entenderla, quien desempeña el rol conductor puede comprender cómo indicar algunos movimientos básicos del rol seguidor. Puede vincular un paso con otro, como por ejemplo, en una caminata, combinarlo con un giro. Puede copiar los pasos que más le hayan atraído de otros bailarines y sobre todo puede entretenerse. Quiero decir, conocer el paso básico es como conocer un mapa cuyos caminos son el paso atrás, el paso al costado y el cruce y todo lo que te mencioné. Son caminos por los que todos pasamos durante el baile. Todos en algún momento hacemos el paso atrás, el paso al costado y el paso adelante. Y más aún, para simplificar esa estructura, le ponemos números, como si yo quisiera decir que vayamos al 5 y se entendiera rápidamente que el rol seguidor cruza la pierna izquierda sobre la derecha, mientras el conductor mantiene los pies juntos con el peso en el pie derecho. Y todo lo simplificamos diciendo sencillamente 5, así como decir paso básico implica 8 movimientos y 8 cambios de peso que el conductor y el seguidor realizan simultáneamente en tiempo y espacio. Y aquí avanzamos hacia el segundo punto, la sincronicidad, porque la pareja de tango que practica el paso básico debe hacer los movimientos de manera sincronizada, lo cual significa que los dos roles deben comenzar al mismo tiempo, pisar a la vez, cambiar el peso en forma conjunta y terminar como empezaron. Esto quiere decir que deben tener una idea del desarrollo de la figura, como por ejemplo entender que el rol seguidor debe cruzar mientras el conductor junta los pies. Deben tener una idea del espacio, porque debe practicarse la secuencia sin trazar diagonales, para citar un caso. Y sobre todo, debe tenerse una idea de los tiempos, ya que una vez practicado el movimiento, debe coincidir con los 8 tiempos musicales de un tango. Y este es un tema no menor, porque en esos movimientos simultáneos que realizan ambos miembros de la pareja, debe experimentarse la coordinación y el oído, además de los movimientos propiamente dichos. Y cuando digo coordinación, me estoy refiriendo no solo al movimiento conjunto, sino a la comunicación entre ambos miembros. Y eso me lleva al tercer punto, que yo lo defino como el lenguaje universal, un lenguaje que puede interpretarse en cualquier país, de Oriente como de Occidente. Y para explicitarme un poco, diría que alrededor del 95% de las escuelas de tango comienzan sus enseñanzas de figuras con el paso básico. No digo que comienzan con el paso básico, ya todos sabemos que se empieza por caminar, cambiar el peso, etc. Pero en cuanto se habla de figuras de tango, la mayoría de las escuelas enseñan el básico. Y esto hace que cualquier persona principiante, así sea que se vaya de un país a otro o de un maestro a otro, tenga la misma información, aunque cada uno hable de manera diferente. Imaginemos lo importante que es para cada persona en el mundo, e incluso en su ciudad, sentir que puede elegir dónde estar y cuando alguien le pregunte si conoce el paso básico, ya sepa a qué se refiere. Por eso, estructura, sincronicidad y lenguaje son los 3 motivos fundamentales por los cuales, para mí, debe enseñarse el paso básico. Pero, por supuesto, cada maestro es libre de elegir el mejor camino que considere para sus alumnos. Y me detengo en este punto, que considere para sus alumnos y no para sí mismo, porque la formación en tango se basa en darle herramientas a los alumnos para que vayan desarrollando paso a paso una capacidad mayor y no para enrostrarles que uno sabe más simplemente porque empezó antes. Tampoco descarto que el tango debe ser creatividad,
pero me parece que ofrecer una estructura coordinada que todos compartan es la llave para crear. Digo, si no sabes qué haces, no sabes si estás creando. Simplemente estás tirando pasos a tontas y a locas. Si estás de acuerdo conmigo o no, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. En suma, prestemos atención a qué enseñamos, cómo enseñamos y veamos cómo enseñar claramente el paso básico, de modo que el conductor indique al seguidor y no que el seguidor realice movimientos por propia iniciativa. Y una vez que se domine el movimiento, encontrémosle variaciones como las que te mostré en este canal. Aunque parezca un movimiento básico, realizarlo realmente con calidad puede llevarnos una vida. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.